Imaginen a un hombre. Él está marchando bajo un sol implacable. El calor irradia del camino polvoriento, brillando en el aire y quemando la tierra debajo de sus pesadas sandalias con clavos. Él lleva un peso formidable, una carga que aplastaría a un individuo común y corriente. En su espalda tiene una mochila, la Sarcina, llena de herramientas, equipo de cocina y pertenencias personales. Él no está solo. Delante de él y detrás de él, miles de hombres como él se extienden en una columna aparentemente interminable, un río de acero y sudor fluyendo a través de los vastos paisajes del mundo romano. Ellos marchan por millas, día tras día, sus pasos sincronizados un testimonio de su férrea disciplina. Cada tarde, la marcha cesa, pero el trabajo no. Los legionarios no descansan en cómodas posadas o fuertes preestablecidos. En cambio, se convierten en ingenieros y trabajadores de la construcción. Con palas y picos sacados de sus mochilas, ellos cavan. Ellos excavan una zanja profunda, levantan un terraplén de tierra y erigen una empalizada de madera. En cuestión de horas, un campamento fortificado se levanta del suelo árido, una ciudad temporal construida con especificaciones exactas, lista para repeler cualquier ataque sorpresa. Antes de continuar, suscríbete al canal y no te pierdas más historias fascinantes. La gloria de Roma, grabada en monumentos de mármol y poemas épicos, a menudo pasa por alto la mundana realidad de la supervivencia diaria. Imaginamos a las legiones como máquinas de combate invencibles, pero rara vez consideramos el milagro logístico requerido para sostenerlas. Un ejército, como dice el viejo dicho, marcha sobre su estómago. Para el legionario romano, esta era una verdad absoluta. Su dieta no era cuestión de comodidad o placer culinario, era un sistema cuidadosamente calculado, diseñado para máxima eficiencia, resistencia y fortaleza. La comida que comían era su arma invisible, un activo estratégico tan vital como sus formaciones y sus máquinas de asedio. Era el cimiento sobre el cual se construyeron su disciplina y sus conquistas. En el corazón de la dieta del legionario romano había un solo ingrediente, sin muchas pretensiones: el trigo. Esto no era una elección basada en el gusto o la variedad. Era una decisión estratégica, la base de la logística militar. Para los romanos, el trigo era el combustible definitivo. Estaba lleno de carbohidratos, lo que les daba energía de liberación lenta que necesitaban para largas marchas y trabajos duros. También era bastante ligero cuando estaba seco, fácil de transportar en grandes cantidades y podía guardarse por mucho tiempo sin echarse a perder. Este grano, conocido como frumentum, era más que solo comida. Era el motor de la máquina imperial romana, la fuente de energía que mantenía a las legiones moviéndose, luchando y conquistando el mundo conocido. Recibir un saco de granos de trigo duros y secos era solo el primer paso. El verdadero trabajo para el legionario comenzaba al final de una larga jornada de marcha. La comida más simple y común era una especie de gachas o papilla llamada puls. Para hacerla, los soldados mezclaban su harina recién molida con agua, añadían una pizca de sal y la calentaban sobre la fogata en una olla pequeña. Era una pasta espesa, sustanciosa y saciante, que proporcionaba una forma rápida y fácil de consumir las calorías del día. Mientras que el trigo, o frumentum, era el grano estándar y respetado del legionario romano, otro cereal acechaba en la cadena de suministro del ejército: la cebada. Conocida como hordeum, la cebada no formaba parte de la dieta regular por elección propia. Su aparición en el saco de raciones de un soldado era una señal clara y deliberada de deshonra. Para una legión que había mostrado falta de disciplina en el campo de batalla, roto filas o cometido alguna otra falta grave, la consecuencia no siempre era una sanción física. A veces, era una forma de corrección profunda y psicológicamente impactante, aplicada a través de la alimentación. El oficial al mando ordenaba que la ración de trigo de la cohorte considerada indisciplinada fuera reemplazada por cebada, una medida conocida como frumentum mutatum. Era considerada un alimento de menor categoría, habitual entre gladiadores. El impacto psicológico de esta medida era significativo, pensada para afectar la moral y servir como una clara advertencia al resto de la legión. Aunque los granos formaban la base predecible de la dieta del legionario, la carne era una adición mucho más esporádica y preciada. Era un lujo, un privilegio ganado con esfuerzo o por las circunstancias.
La forma principal en que los soldados adquirían carne fresca mientras estaban en campaña en territorios salvajes era a través de la caza. Una caza exitosa traía una recompensa significativa de vuelta al campamento, transformando la cena de una necesidad rutinaria en una celebración comunitaria. Una fuente de carne mucho más confiable y abundante no provenía de la naturaleza, sino de los enemigos que Roma buscaba conquistar. A medida que las legiones avanzaban en territorio hostil, a menudo adoptaban la estrategia de vivir de la tierra. Rebaños de vacas, ovejas y corrales de cerdos eran tomados y redistribuidos por las legiones como parte de su estrategia en campaña. Para el ejército romano, esto cumplía un doble propósito: abastecer a sus propias tropas con carne fresca y al mismo tiempo debilitar los recursos logísticos del adversario. La carne también jugaba un papel crucial en la vida religiosa y ceremonial del ejército romano. Antes de una batalla importante o al comienzo de una nueva campaña, los comandantes a menudo realizaban rituales importantes para asegurar el favor de los dioses. Una vez que los rituales religiosos se completaban y se buscaban señales favorables en los resultados del ceremonial, la ceremonia se transformaba en un beneficio práctico para los soldados. La carne de los animales no se desperdiciaba. Era cuidadosamente despiezada y distribuida entre las tropas. Si bien el trigo proporcionaba las calorías para marchar y la carne ofrecía un apreciado aporte de proteínas, el equilibrio nutricional diario de un legionario romano a menudo se mantenía con un grupo de alimentos mucho más modestos: las legumbres. Estos eran los silenciosos caballos de batalla de la dieta romana, los héroes anónimos del sustento militar. Lentejas, frijoles, especialmente habas, y guisantes eran increíblemente importantes. Para el soldado común, una comida fortificada con legumbres era, honestamente, una garantía de un plato abundante y nutricionalmente robusto, que podía sostenerlo a través del trabajo duro. Más allá de los víveres secos transportados en carros de suministros, las legiones romanas eran notablemente hábiles para obtener vegetales frescos directamente de la tierra, especialmente cuando estaban estacionadas en un lugar por un periodo prolongado. Durante despliegues de larga duración en fuertes fronterizos, era práctica común que los soldados cultivaran sus propios huertos. Estos huertos militares, uhorti, se establecían en tierras despejadas cerca de las murallas de la fortaleza. Las cebollas, los puerros y los ajos eran los favoritos. Estas aliáceas eran fáciles de cultivar, se almacenaban bien y, lo más importante, añadían un potente sabor a la dieta, por lo general, insípida de granos y legumbres hervidas. En una dieta dominada por granos salados, carne salada y verduras de la tierra, cualquier fuente de dulzura era un bien raro y muy apreciado. Para el legionario romano, esta dulzura no provenía del azúcar refinado, sino de los azúcares concentrados y naturales que se encuentran en las frutas secas. Higos, dátiles y pasas eran las variedades más comunes y eran componentes muy valorados en la cadena de suministro militar. Estas frutas eran más que un simple gusto. Eran una fuente de energía compacta y potente. Secar la fruta no solo la conservaba durante meses, sino que también concentraba sus azúcares, creando un alimento denso y rico en calorías que era ligero y fácil de transportar. El valor de las frutas secas iba más allá de sus beneficios prácticos y nutricionales. Eran una herramienta poderosa para levantar la moral. En la vida militar, monótona y a menudo sombría, un simple sabor dulce podía tener un efecto psicológico profundo. Los comandantes entendían bien esto y a veces distribuían raciones extras de fruta como recompensa por el valor o para calmar los nervios antes de una batalla difícil. El historiador griego Polibio, escribiendo sobre el ejército romano, cuenta una historia de Filipo V de Macedonia, reviviendo a sus tropas exhaustas y hambrientas no con grano o carne, sino con una distribución de higos secos. Junto a los granos, las legumbres y la fruta seca, otro alimento preservado era una piedra angular de la despensa portátil del legionario romano: el queso. Conocido como caseus en latín, el queso era una solución ingeniosa a un problema fundamental. La leche fresca, aunque nutritiva, es difícil de transportar y se echa a perder muy rápidamente, lo que la hace completamente impráctica para un ejército en movimiento. Al transformar la leche en queso, los soldados romanos podían llevar la proteína y la grasa concentradas de la leche en una forma sólida, duradera y de larga duración. Este proceso hizo del queso una de las raciones más eficientes y valiosas disponibles. Era una potencia conservada de nutrición, un bloque compacto de energía que podía soportar los rigores de una larga campaña.
El papel del queso en la dieta del legionario iba más allá de la simple nutrición. También era un ingrediente versátil y que realzaba el sabor. Un soldado podía comer un trozo de queso duro por sí solo para un refrigerio rápido y fortificante. Pero también podía incorporarse a otros platos para mejorar su sabor y contenido nutricional. Una práctica común era rallar o afeitar trozos de queso duro en la olla diaria de poules o estofado de lentejas. Los descubrimientos arqueológicos han proporcionado evidencia directa de la elaboración de queso en contextos militares romanos. Las excavaciones en fuertes y campamentos han desenterrado fragmentos de cerámica identificados como moldes de queso. Más allá del desafío de alimentar a miles de hombres, el ejército romano enfrentó un problema logístico aún más inmediato: conseguir agua potable segura. Un soldado podía sobrevivir días sin comida, pero la deshidratación podía dejarlo inútil en cuestión de horas. Sin embargo, encontrar agua era solo la mitad de la batalla. En el campo, el agua de ríos, arroyos o pozos podía estar peligrosamente contaminada con bacterias y gérmenes, representando una advertencia constante de disentería, fiebre tifoidea y otras enfermedades. Estas enfermedades transmitidas por el agua podían debilitar a una legión más rápido que cualquier ejército enemigo. Los líderes militares romanos estaban muy conscientes de este peligro invisible. Para combatir esto, los romanos desarrollaron una solución simple pero notablemente efectiva. Al legionario se le entregaba una ración de vino agrio y barato, esencialmente un vinagre de baja calidad conocido como acetum. Cuando se mezclaba con agua, este vino agrio creaba una bebida llamada posca. Esta no era una bebida para el placer o la embriaguez. Era la bebida de campo estándar del ejército romano, una parte obligatoria de la rutina diaria de un soldado. La genialidad de la posca residía en su contenido de ácido acético. El ácido del vino agrio actuaba como un potente agente antimicrobiano, matando o inhibiendo eficazmente el crecimiento de muchas bacterias dañinas presentes en el agua. Entre los ingredientes más fundamentales, pero a menudo pasados por alto, en la ración del legionario romano estaba la sal. Este simple mineral cristalino era mucho más que un condimento, era un recurso estratégico de inmensa importancia. Su función más crítica era como conservante. En una época anterior a la refrigeración, la sal era el método principal para prevenir el deterioro de la carne y el pescado. La importancia de la sal estaba tan profundamente arraigada en la vida militar romana que influyó en el propio lenguaje de pago y valor. La palabra latina para sal es sal, que es la raíz de la palabra salarium, el término para el salario de un soldado. Si la sal era el mineral esencial del ejército romano, el aceite de oliva era su contraparte líquida, un producto versátil e indispensable conocido como oro líquido. Su función principal era en la cocina, donde servía como la principal fuente de grasa dietética. Se usaba para cocinar, para evitar que los alimentos se pegaran a la sartén, y para enriquecer el sabor y el contenido calórico de las comidas. El transporte de aceite de oliva era una maravilla de la logística romana. El aceite se sellaba en grandes y resistentes tinajas de cerámica llamadas ánforas, ingeniosamente diseñadas para el transporte seguro. El sustento constante y confiable de cientos de miles de soldados esparcidos por un vasto imperio fue quizás el mayor logro militar de Roma, una hazaña de organización sin precedentes en el mundo antiguo. Esto no se logró por casualidad, sino a través de un sistema logístico altamente sofisticado y gestionado de forma centralizada. Esta maquinaria invisible fue la verdadera columna vertebral de las legiones. Toda esta operación fue supervisada por una clase dedicada de oficiales y administradores que se especializaban en suministro y logística. Estos hombres, los intendentes y prefectos, eran responsables de calcular las necesidades del ejército. Una vez que las grandes cantidades de comida llegaban al área de operaciones de una legión, comenzaba la etapa final y más importante de la distribución. La responsabilidad de manejar estos suministros recaía en tropas especializadas dentro de la propia legión. Las raciones no se entregaban al azar. El proceso se organizaba por unidad militar, con cada centurión responsable de sacar la cantidad correcta de provisiones para los 80 hombres bajo su mando. Había escribanos, o librari, que llevaban registros meticulosos de los suministros, arrieros o muliones, que cuidaban de los animales del tren de equipaje y carreteros que mantenían los carros. Estos individuos eran los héroes olvidados de la legión. Miramos hacia el Imperio Romano y vemos imponentes acueductos,
grandiosos coliseos y las marcas imborrables de la conquista grabadas en el mapa del mundo. Leemos sobre generales legendarios y batallas épicas que dieron forma al curso de la civilización occidental. Sin embargo, debajo del reluciente mármol y las celebradas victorias yace una verdad más humilde, más fundamental. La gloria de Roma no se construyó solo con genio militar. Fue construida sobre una base de gachas de trigo toscas, vino agrio, queso salado y la logística implacable y disciplinada necesaria para entregarlos. El verdadero motor, el que no se veía, del imperio era la dieta simple, práctica y poderosamente efectiva de sus legionarios. La comida diaria de un soldado era tan crucial como su escudo y su espada. Detrás de la imagen del legionario invencible, marchando en perfecta formación, había un hombre sostenido por una comida sencilla y terrosa. Su día no comenzaba con un festín de héroes, sino con un tazón de gachas. Su sed no se saciaba con vino fino, sino con posca. Estas no eran comidas para sentirse cómodos, sino para funcionar. Fueron diseñadas para la resistencia, para la fortaleza y para la supervivencia en las condiciones más duras. Esta dieta era la disciplina invisible que sostenía la más famosa disciplina del campo de batalla, un ritual diario de dificultad y sustento que forjó hombres capaces de conquistar mundos. La dieta del legionario romano nos ofrece más que una fascinante visión del pasado. Nos proporciona una lección duradera sobre la relación entre el sustento, la disciplina y el éxito. Los principios que guiaron la estrategia alimentaria del ejército romano son atemporales. Los cimientos de la gloria, resulta, eran sorprendentemente simples y sabían a sal y grano. Si te ha gustado este viaje por la historia, suscríbete y sigue descubriendo los secretos del mundo antiguo.